Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas Que noches, logren mi. escucharme bien, sin ninguna interferencia. Sí, mi, se le escucha bien. Buenas noches, mi. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios. Sí, los criterios son recordar la participación de cada uno de ustedes. Sí, recuerden que es muy importante la participación que vayan a tener, sí, de manera ordenada, haciendo uso de la manito para que puedan, sí, participar en orden. Y chicos, en base a ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy y vamos a recordar lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto la clase pasada? A ver, ¿quién recuerda? A ver, chicos, ¿quién recuerda el tema que hemos trabajado la clase pasada, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema anterior. A ver, Jessica, Anita, Marlon, Gualberto, Edita, Raimundo, Rosemary, Santos, Scarlett, Gerson. A ver, Rosemary. Maestra, buenas tardes. Si es que puede
darnos una pequeña explicación de la clase pasada, sería bueno a ver si se puede recordar un poquito más para poder participar. A ver, gracias. Disculpa, Rosemary, no te logré escuchar muy bajito. Maestra, buenas noches. Compañeros, Ahora sí. todos los que estamos. A ver, eh, le pido de que nos pueda explicar algo de la clase pasada, porque claro que lo recordamos un poquito, pero a veces es mejor que nos explique un poco, a ver si se puede recordar un poco más para poder participar. Gracias. Claro, pero me gustaría también que me den a conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué tema hemos hablado? De Por ejemplo, las ¿cuál es el de la título? lengua y algo de nuestro origen, Miss. Ya está relacionado con nuestros orígenes sobre la lengua, ¿cierto? Hemos hablado sobre la variedad de lenguas que tiene, ¿sí? El Perú, ¿cierto? ¿Y por qué se le conoce, sí? Cuando un lugar tiene una gran variedad de lenguas, ¿sí? ¿Por qué se le denomina de esta forma? ¿Cómo se le considera al Perú por tener la variedad de lenguas? A ver quién se recuerda. A ver, Como un ¿por qué se le país conoce? multilingüístico, maestra, disculpa. Muy bien. Al Perú se le va a considerar como un país multilingüístico, ¿cierto? ¿Por qué se le dice multilingüismo? Porque tiene diversas lenguas, maestra, que se habla en diferentes Tiene, lugares. tiene una gran variedad de lenguas, ¿cierto? Muy bien. El Perú se le va a considerar, recordemos que decíamos que el Perú tiene una variedad de lenguas, ¿no? Por eso se le conoce como el multilingüismo, ¿no? Ahora, el multilingüismo en el Perú se clasifica de dos formas. ¿Cuáles son ellos? ¿Mm? ¿Cuál la verdad? Ay, ¿cómo? ¿Cuál es esa clasificación, chicos? Tenemos una gran variedad de lenguas, ¿cierto? En el Perú, pero así como tenemos lenguas que son propios de nosotros, también tenemos diversas lenguas que son del extranjero, o sea, que no han nacido en nuestro territorio. Por eso es que dentro del multilingüismo se clasifica en dos. ¿Cuáles son ellos?
Chicos, ¿cómo se le denomina a las lenguas que son propios, o mejor dicho, cómo se les conoce a las lenguas que son propios de nuestro territorio, que han nacido en nuestro territorio? ¿Mm? ¿Cómo se le conoce? La A lengua ver, peruana, Anita, maestra, Rocío, ¿lengua peruana se le conocerá de esa forma? ¿Cómo se le denomina? ¿Mm? Se le conoce como lengua nativa o ver, nativa o vernácula, chicos. Nosotros hablábamos de lengua nativa o vernácula. Cuando nosotros nos referimos a los idiomas propios de nuestro territorio, sí, vamos a hacer referencia a ese tipo de idioma. Ya ahí dentro vamos a encontrar al quechua, al aymara, al shipibo, a la xaninca, a todas las lenguas que forman parte del Perú, o mejor dicho, que han nacido dentro de nuestro territorio peruano, ¿ya? ¿Y cómo se le denomina a las lenguas que han ido llegando a través del tiempo? ¿Mm? Que ya se han ido incorporando debido, por ejemplo, a la llegada de los españoles, por ejemplo, el inglés, el español, el francés. Son idiomas que han ido apareciendo tras la llegada de ellos, ¿no? Por las migraciones, ¿no? De diversos lugares. Entonces, ¿cómo se les denomina? En castellano, Claro, el castellano también, pero ¿cómo se le denomina? Si a las lenguas que son de nuestro Perú, que han nacido en nuestro territorio peruano, se le dice lenguas nativas o vernáculas, ¿cómo se les denomina las lenguas que han ido apareciendo tras las migraciones, tras la llegada de los españoles? Se les va a denominar lenguas no amerindias, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a las lenguas que forman parte de nuestro territorio peruano se le conoce con el nombre de lenguas nativas vernáculas o también llamadas amerindias, mientras que a las lenguas que han ido apareciendo, sí, tras las invasiones, tras las migraciones, se les va a denominar lenguas no amerindias, ¿ya? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Chicos, ¿se recuerdan? ¿Ya se recordaron? Sí, entonces sí, en ello maestra. se enfoca el multilingüismo. ¿Y por qué, como, qué otro nombre también se le conoce al Perú?
debido a la variedad de lenguas que tiene. ¿Cómo también se le conoce? Se le va a considerar también como pluricultural. Pluricultural. Pluricultural, exacto. ¿Por qué pluricultural? Porque hay una variedad de culturas. Debido a la aparición de varias culturas, es que hay la gran variedad de lenguas. ¿Ya, chicos? A ello nos referimos. ¿Sí? ¿Se recuerdan, chicos, de la clase? Es muy importante repasar, chicos. A ver, es muy importante recordar, chicos, y si hay dudas o hay algunos inconvenientes durante la clase, es importante también que ustedes lo manifiesten para que yo pueda absorber dichas dudas, ¿ya? Muy bien, entonces, en base a ello vamos a trabajar, ¿sí? Un tema muy importante que es, ¿sí? Denominado el sustantivo. Yo sé que quizás este término ya lo han escuchado, ¿sí? En algún momento, ¿no? Cuando nosotros hablamos del sustantivo, ¿a qué haremos referencia? A ver, ¿quién recuerda? A ver, chicos, ¿qué entendemos por el término sustantivo? Para ustedes, ¿qué será? ¿Qué será el término sustantivo? A ver, Rosemary, ¿qué entiendes por esa palabra? Con tus propias palabras, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Qué será para ti un sustantivo?
Maestra, que tiene una existencia real. Ya, que tiene una existencia real, claro. Puede ser. Para ti es ello entonces. A ver, cuando nosotros hacemos referencia al sustantivo, vamos a referirnos, ¿sí?, a tres características. ¿Sí? Hablamos del sustantivo ¿Puedo hablar, para Miss? Porfa. referirnos a los seres, forma, ¿cómo? A ver, ¿quién deseaba participar? El sustantivo se refiere a persona, animal o cosas. Muy bien, Marlon. Cuando nosotros hablamos del sustantivo, nos vamos a referir, como bien les decía, al ser, ¿no? A la persona, animal, objeto o cosa. Mejor dicho, a los seres de forma general. ¿Ya? Ese es el sustantivo. Claro está, ¿sí? Que vamos a tener varios tipos de sustantivo. ¿Sí? Es muy importante. A ver, vamos a ver. ¿Pero tenemos la definición? No. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del sustantivo, ¿sí? Se va a definir basándose en tres criterios. Primero, el criterio formal. Según el criterio formal, sí, se van a clasificar, o mejor dicho, se va a definir según su forma o su estructura, ¿ya? Según su función, ¿sí? Van a ejercer dentro del sintagma o dentro de la acción, ¿no? ¿Qué función cumple dentro de ella? Y nivel semántico va a ser según su significado. ¿Ya? Para esta división vamos a tener, por ejemplo, según la gramática descriptiva, se van a clasificar, por ejemplo, en sustantivos contables y no contables, en sustantivos enumerables, ¿no? En sustantivos individuales y colectivos, en abstractos y concretos, ¿no? Vamos uno a uno. Por ejemplo, yo digo que tengo sustantivos contables, ¿sí? A aquellos sustantivos que puedo contabilizar. Los que se pueden contabilizar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Algo que yo puedo verificar, ¿no? Y los no contables van a ser los que no se pueden contabilizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo contabilizar la cantidad de libros que tengo en una biblioteca, por ejemplo. ¿Podré contabilizarlos o no? Chicos,
Yo podría contabilizar la cantidad de libros que se encuentran en una biblioteca o no. Sí, O maestra. no puedo. Sí se Sí puede, puedo. maestra. Exacto, sí puedo contabilizar, Se ¿no? puede. En cambio, si yo te digo, contabilízame la cantidad de cabello que tiene tu amiga, ¿podrás hacerlo? No, maestra, eso no se puede. No se puede. No se va a poder realizar, ¿cierto? Porque me voy a pasar demasiado tiempo en contabilizarlo, ¿no? Entonces, ahí, los libros, ¿son contables o incontables? Contables. Contables. ¿Y el pelo? Incontables. Incon, incontables. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Lo contable es todos los objetos, persona, animal que yo puedo contabilizar, ¿no? Los libros se puede contabilizar. Por ejemplo, los televisores también puedo contabilizar, los muebles también lo puedo contabilizar. Pero, por ejemplo, el arroz, el trigo, la harina, la arena, las estrellas, ¿se podrá contabilizar? Son incontables, maestra. Son incontables, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Me dejo entender, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. A ver, siguiente. Luego tengo los enumerables, claro está, ¿no? Dentro de ello vamos a tener, dentro de los sustantivos contables, vamos a tener los sustantivos individuales y colectivos. Los sustantivos individuales y colectivos. Cuando yo hablo de sustantivo individual, ¿no? Se va a establecer entre las nociones que se van a percibir simples, ¿no? Por ejemplo, los cuales yo voy a hacer referencia a los seres en forma singular, ¿no? A un solo ser. Por ejemplo, soldado es una sola persona, árbol es un solo árbol, o por ejemplo, yo digo paloma, digo perro, ¿cierto? Son seres en singular. Pero si yo te digo, por ejemplo, ejército, ¿qué es un ejército? Es como decir varios soldados. Exacto, son un conjunto de soldados. Entonces, ¿el ejército será sustantivo individual o será sustantivo colectivo? Usar control remoto. Acá está. Dice correo. ¿Qué será? Ejército, ¿será individual o será un grupo Colectivo. Colectivo, Miss. colectivo? Es colectivo, porque si yo diría individual, individual es soldado, pero ejército es un conjunto de soldados. Entonces, ese sería el sustantivo colectivo, ¿ya? Entonces, los sustantivos colectivos son un conjunto de seres que comparten una misma característica, ¿sí? ¿Sí? Que comparten una misma característica, ¿sí? Pero es en singular, ¿ya? Ejército, por ejemplo, está en singular. La diferencia es que es un grupo de seres. Pero si yo digo, vi muchos ejércitos, ¿qué quiere decir? Que vi muchos grupos de sol. De soldados, Miss. ¿De qué? De soldados. Es
¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Esa es la diferencia entre cuando yo voy a pluralizar, siguiente. ¿Sí? Cuando yo voy a pluralizar. Abajo está. ¿Sí? Por ejemplo, yo al sustantivo individual, ¿lo puedo pluralizar o no? Sí, claro. Ejército también lo puedo pluralizar, pero sigue siendo colectivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se le denomina el conjunto de perros? Cuando yo tengo muchos perros, ¿cómo se le denomina? Colectivo. No, no, no. ¿Cómo se le denomina al conjunto de perros? Jauría, Miss. Jauría, muy bien. Y si yo me quiero referir a un grupo de palomas, Bandada, Miss. usar contraseña. Bandada, muy bien. Y si yo quiero, por ejemplo, decir a un conjunto de islas, Archipiélago. archipiélago, muy bien. Entonces, todos los que hemos mencionado son sustantivos colectivos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Queda claro la diferencia entre un sustantivo individual y un sustantivo colectivo? ¿Está claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos sustantivos abstractos y concretos. ¿En qué se diferencia un sustantivo abstracto y concreto? Lo abstracto, si bien es cierto, sí va a ser aquello que yo no puedo tocar, o mejor dicho, que yo no pueda percibir con qué, con mis sentidos, con mis cinco sentidos, la oreja, la mano, los ojos, el gusto, ¿cierto? Que yo no los pueda percibir, ¿ya? Pero sí, los concretos son todo lo que yo puedo tocar, ¿ya? Todo lo que yo puedo tocar. Entonces, por ejemplo, tengo sustantivos abstractos, por ejemplo, lo que hacen referencia a los objetos, o mejor dicho, a un sentimiento. Eso sí, por ejemplo, la verdad, la belleza. Por ejemplo, la belleza, ¿yo lo puedo tocar? No, Miss, no. No lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir. Por ejemplo, si yo te digo, la belleza es muy importante para las mujeres, por ejemplo. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es el sustantivo? Concreto, La belleza es muy importante para las mujeres. ¿Será concreto? Es abstracto con B, ¿ah? No es abstracto con P, es abstracto con B, ¿ya? ¿Sí? Entonces,
Todo lo que yo puedo sentir se le va a denominar sustantivos abstractos. Y a los que vamos a designar como seres materiales que se pueden percibir, que se pueden tocar, son sustantivos con concreto. ¿Me dejo entender? Significa. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Recuerden, los sentimientos también son sustantivos, ¿no? Otra clasificación que vamos a tener va a ser según el número, ¿no? Se van a clasificar en singulares y plurales, ¿no? A nivel semántico, vamos a tener a concretos, abstractos de fenómeno, que van a estar, por ejemplo, relacionados con sustantivos que designan acciones, estados, ¿no? Por ejemplo, la lectura, la caminata, son abstractos, pero de fenómeno, ¿no? O abstractos de cualidad, que se van a hacer en base al, se podría decir, a un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, la belleza, la maldad, ¿no? Y abstractos de números o cuantitativos, ¿no? Que van a ser de cantidad, de montón, ¿no? Que va a cuantificar de alguna forma precisa como la forma imprecisa, ¿no? Y los sustantivos que en base a los cuales va a estar todos, la clasificación de todos los sustantivos, ¿no? Que son los sustantivos comunes y los sustantivos propios, ¿ya? Los sustantivos comunes sabemos muy bien que son aquellos sustantivos que se usan, ¿sí? Para nombrar de forma general a los seres. Por ejemplo, tengo muchos perros, hay muchos niños, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, quiero especificar al ser, determinarlo o diferenciarlo de un grupo, voy a usar el sustantivo propio, porque al yo usar un sustantivo propio, sí, se va a designar con nombre en específico del ser, ¿no? Por ejemplo, Juan es muy buen estudiante, Luciana tiene muy buenas calificaciones, o por ejemplo, mi perro Lizzie es muy juguetona, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo le estoy dando ya un nombre ya a mi perro. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre sustantivos comunes y sustantivos propios. ¿Ya? Común, de forma general, no se especifica, y propio, cuando tú vas a especificar o determinar al ser al cual tú te estás refiriendo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ya? Luego tenemos los individuales y colectivos, como ya les he mencionado, ¿sí? Hemos dicho que son sustantivos que en su forma singular nombran a un solo ser, ¿no? Como por ejemplo pluma, por ejemplo árbol, rosa, ¿no? Designan a un solo ser. Y sustantivos colectivos son sustantivos que van a poseer una estructura de singular, pero nombran a un conjunto de seres, ¿sí? Pero que tienen una característica en común, ¿no? Por ejemplo, plumaje, conjunto de plumas. Bosque, conjunto de árboles. Rosaleda, conjunto de rosas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y sustantivos simples y compuestos van a ser la clasificación según su composición, ¿no? Por ejemplo, voy a determinar y decir sustantivos simples, aquellos sustantivos que van a estar formados por una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, pan. Pan es un sustantivo simple. Pero si yo te digo panadero, o mejor dicho, te doy la palabra cama, por ejemplo, sustantivo simple. Pero si yo te doy cubrecama, sustantivo compuesto.
¿no? Entonces, a eso nos referimos. Por ejemplo, acá tenemos anteojos, pararrayos, cascanueces, aguardiente, ¿no? Compuestos, unión de dos sustantivos que forman un solo sustantivo, ¿sí? Luego tengo los sustantivos primitivos, derivados, aumentativos o diminutivos. Por ejemplo, los sustantivos primitivos son aquellos. Los sustantivos primitivos, por ejemplo, son palabras primitivas con las que sirven de cabeza de serie de una familia, ¿no? Son, mejor dicho, sustantivos individuales, ¿no? Primitivos solo van a estar formados por un léxema básico, ¿no? Y optativamente por morfemas de género o de número. Por ejemplo, pan. Pan es un sustantivo primitivo. ¿Por qué? Porque el término pan no deriva de ninguna otra término, ¿ya? Y sustantivos derivados van a ser aquellos que se van a ir formando a partir de un sustantivo primitivo. Por ejemplo, panadería, ¿no? Que se ha formado a raíz del sustantivo primitivo pan. Los sustantivos aumentativos van a ser aquellos que se van a ir formando con los sufijos, ¿sí? Que den a conocer de gran tamaño, ¿no? Por ejemplo, el sufijo ote, que al formar con la raíz niño, formó niñote, ¿no? Entonces, un niño grande, o perrazo, o arbolote, son sustantivos aumentativos y diminutivos de menor tamaño, ¿ya? Por ejemplo, manzanita, mesita, viejecita, ¿no? Y así se van a ir formando cada uno de los sustantivos, ¿ya? A ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen, ¿sí? Respuesta. ¿Hay tres, creo? Hola amigos, bienvenidos a Hay Happy tres. Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado es comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre
o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género y el número del sustantivo. ¡Adiós, amigos! Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, ¿quedó claro, chicos? Referente a los sustantivos. ¿Sí? Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar y lo que acabamos de ver en el video, vamos a desarrollar estos ejercicios sumamente fáciles, ¿sí? Les voy a dar 3 minutos para que ustedes lo intenten y luego lo desarrollemos conmigo, ¿sí? Con la participación de ustedes. Los que van culminando al menos un ejercicio van levantando su mano.
Bien, a ver, levantamos la mano los que ya hemos trabajado, chicos, para poder visualizar. A ver, Anita, vamos contigo. Del grupo de palabras que tenemos aquí, ¿cuáles son sustantivos que hacen referencia a la persona? Policía, Miss. Ya, policía. ¿Cuál más? Enfermera. Panadero, cobrador. Policía. Ya. Enfermera. ¿Cuál más? Panadero, cobrador. Y cobrador. Muy bien, excelente. Muy bien, Anita. A ver, nadie más levantó la mano. Vamos con animales. A ver, ¿cuáles son? En animales está delfín, Miss. Cordoniz, león, canguro, Ya. víbora, Codorniz, león, caracol. canguro, Víbora, Miss. delfín y víbora. Muy bien. En frutas hay fresa, papaya, melocotón, pera, piña. Muy bien, excelente. ¿Y objetos? Globo, bicicleta, caramelo, rompecabezas y bandera. Muy bien, excelente. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Dice, subraya los sustantivos de las siguientes oraciones. Dice, la casa grande tenía muchos años. ¿Cuál es el sustantivo? Casa, Miss. Casa, Casa, muy bien. La honradez dignifica al hombre. Honradez. Honradez, abstracto. Vete a Netflix, eso es Prime. El señor Alberto Andrade fue alcalde de Lima. Alcalde. ¿Ya? ¿Alcalde? ¿Solo alcalde? De Lima también. Lima. O el señor Alberto Andrade. ¿Cierto? Ahora, el amigo leal del hombre es el perro. Perro, Miss. Perro. Anita llevó el Hombre. rebaño al campo. Hombre también, Rebaño. claro. Rebaño. ¿Cuál Y más? campo. 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 Y Anita también, Anita. sustantivo propio. ¿Ya? Muy bien. Dice en el recuadro, coloca C si es sustantivo común o una P si es sustantivo propio. Tumbes. Propio común. P. Propio. P propio. Fido. Propio. Propio. Burro. Propio, Miss. Común. Común. Burro. Común. Misty. Propio. Alfredo. Propio. 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 Playa. Común. Común. Amazonas. Común. Común. Propio. Amazonas. Río Amazonas. Propio. Jardín. Común. Común. Laguna. Común. Propio. Común. Laguna es común. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema? Todo claro, Miss. Bueno, ya es todo claro. Todo excelente, Miss. He logrado entender. Muy bien, chicos. Si todo ha quedado claro, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente.